nuestra oración, Señor, que día tras día tú vayas tomando ese lugar, Señor, en nuestra vida, y que no haya otra cosa, Señor, que nosotros deseemos, que nosotros busquemos, que estar, Señor, en comunión contigo, estar en tu presencia, Señor, y servirte y vivir para ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué no le das otro aplauso a Jesús? Y vamos a adorar su nombre. Amén. Vamos aquí. Díselo conmigo a él. Si fue la cruz que yo encontré la paz y gozo que llena, la gracia que lo cambió todo, si yo encontré en Jesús, si fue en la cruz que pude ver la condición de mi alma, lo lejos que me hallaba de su perfecto amor. Si fue la cruz el Salvador, me dio su amor y vida para siempre. Si fue la cruz el canceló todo deber que condenaba ser. Si fue la cruz donde al fin, declárelo, se abrió la puerta del cielo y al Padre pude llegar en tal adoración. Si fue la cruz que pude ver, sí, Señor, la condición de mi alma, lo lejos que me hallaba de su perfecto amor. Si fue la cruz el Salvador, me dio su amor y vida para siempre. Si fue la cruz el canceló todo deber que condenaba ser. Si fue la cruz el Salvador, me dio su amor y vida para siempre. Si fue la cruz el canceló todo deber que condenaba ser. Señor, te adoramos, porque en esa cruz tú nos liberaste. Somos libres en Él, libres para entregarte nuestra vida, libres para adorarte, Señor, para vivir en ti. Díselo. Si fue la cruz el Salvador, me dio su amor y vida para siempre. Si fue la cruz el
Déselo fuerte a Él. Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros y rogamos que cada día, Señor, estar en tu presencia se vuelva nuestra delicia. Dichoso el hombre y la mujer que su delicia está en ti, en cuyo corazón están tus caminos y en su ley medita de día y de noche. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Buscar un momento de tu sonrisa. Díselo a Él. Vale más que un tesoro, más que una vida. Sí, dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Toma este momento, díselo en tus propias palabras. Yo solo así quiero vivir a tus pies. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Sí, Señor. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Díselo a Él. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene su fortaleza.
se lo cantas una última vez a tu Rey. Anhelo, deseo, dilo como una oración. Me muero por estar contigo. Así quiero que sea. En mi vida permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, díselo. Me muero por estar contigo. Te busco y ruego permanecer toda mi vida aquí a tus pies, Jesús, rendido a tus pies, Señor. No hay otra forma, Señor, en que querramos vivir, si no es con nuestra alma, con nuestro ser, completamente entregados y rendidos a ti, porque tú eres digno, porque tú eres 3 veces santo, Señor, quien está en el trono a la diestra del poderío y de la majestad de Dios. Y no hay nada que nosotros podamos hacer sino solamente rendirte nuestra vida y derramar nuestra alma y nuestro corazón a tus pies. Cántaselo a Él. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Díselo al Rey. La creación hoy canta y
santo. Santo, santo, santo. Eres tú, Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Toda tu creación, todo lo que somos, la creación hoy canta y damos gloria a Él. Díselo. Tú eres digno por siempre y siempre. Ahora sí, apláudele con todas tus fuerzas. ¿Qué es el hombre, Señor, para que te acuerdes de él? Solo por ser tus hijos podemos estar ante ti. Y mientras mis hermanos de órdenes, ¿verdad?, recogen todo lo que ustedes han traído para el Señor, ofrendas, promesas, primicias, vamos a escuchar, tener una participación de nuestro magno coro. Pongamos atención. Presencia del gran Rey, grande gozo siempre, siempre habrá. Nuestro canto alcemos hoy. Son canciones que exaltan y dan gloria a nuestro Aleluya sea nuestro Rey, aleluya sea nuestro Señor, aleluya sea nuestro Rey, aleluya sea nuestro Señor. Es digno, es digno, es digno. Aleluya sea nuestro Rey. Aleluya. Aleluya sea nuestro Señor. Aleluya, nuestro Rey. Aleluya sea nuestro Rey. Aleluya. Aleluya sea nuestro Señor. Gran Señor y eterno Rey. Gran Señor y eterno Gran Señor y eterno Rey, y reinará por siempre, por siempre, aleluya, aleluya, por siempre, aleluya, aleluya, por siempre,
fuerte con el coro de la iglesia. Oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, pues hemos alabado tu nombre, te hemos exaltado, te hemos honrado. Y ahora, Señor, vamos a escuchar tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, que hables esta mañana a nuestras vidas. Que pongas, Señor, oídos espirituales, de tal manera que lo que hoy escuchemos, Señor, entendamos y creamos de que verdaderamente estás hablando a nuestras vidas. Y que sea de bendición, de tal manera que cuando salgamos de este santo lugar, salgamos entendido de cuál es tu voluntad. Ayúdame, Señor, con esta predicación, pues todo es por tu gracia, por tu amor y misericordia. Te lo rogamos y lo esperamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Así como está, hermano, abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 17, hermano. Vamos a leer versos del 16 al 23, hermano. Todos juntos, hermano. Dice la palabra del Señor. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron a Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el que estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Amén. Puede tomar su lugar. El mensaje de esta tarde, ya, hermano, tiene como título: ¿soy cristiano o soy religioso, hermano? ¿Soy cristiano o soy religioso, hermano? Hemos estado hablando de la segunda venida del Señor, hermano, y hemos estado diciendo que está muy pronto su venida. ¿Está de acuerdo, hermano? Y los cristianos
Cada día tenemos que ser mejores hijos de Dios, hermano, para esperar la venida del Señor. El apóstol Pablo, en el poco tiempo que tenía de estar en Atenas, hermano, pudo darse cuenta que eran personas muy religiosas, hermano, entregadas a la idolatría. El problema de las personas religiosas, hermano, es que adoran a un Dios que no conocen, hermano. No saben cuál es su voluntad plasmada en su palabra, hermano. Solo se dejan llevar por la corriente. Lamentablemente, hoy en día hay muchas personas religiosas, hermano, pero ya están en Atenas, hermano. ¿Sabe dónde están, hermano? ¿Dónde cree, hermano? En las iglesias, hermano. Lamentablemente, hermano. Son aquellas personas que no han conocido verdaderamente al Señor, hermano, que no han tenido un encuentro personal con Jesús. En otras palabras, no han nacido de nuevo, hermano. ¿Es fuerte? Sí, hermano. Es por eso que es muy importante, hermano, que en este día cada uno de nosotros podamos reflexionar en nuestras propias vidas, hermano. Cada uno de nosotros. Y preguntarnos, hermano. Y preguntarnos, como dice el título de nuestro mensaje, ¿soy un cristiano o soy un religioso? ¿Qué soy, hermano? Eso es lo que tenemos que preguntarnos cada quien, hermano. No estoy para juzgar a nadie, hermano. Ni nadie me ha puesto como juez, hermano. Cada uno de nosotros en nuestra propia vida, hermano, reflexionemos si soy cristiano o soy religioso. Así que definamos primeramente qué es un religioso, hermano. Dice que son aquellas personas que dicen conocer de Cristo, pero que sus acciones muestran lo contrario, hermano. Amén. En otras palabras, hermano, son exactamente aquellas personas que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo en Mateo 15, 8 y 9, hermano. Y dice así: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra. Eso lo dijo el Señor, hermano. Esas son las personas religiosas, hermano. Ahora, ¿cuál es entonces la diferencia entre un cristiano y un religioso, hermano? Para que empecemos a definir y podamos reflexionar en qué área estoy, hermano. No para juzgarle, sino para que cada uno de nosotros tomemos decisiones y cambiemos, porque decía yo, Cristo viene muy, muy pronto, hermano. Y no nos debemos confiar, hermano. La diferencia entre un cristiano y un religioso, hermano. Número uno, los religiosos están en las iglesias. Los cristianos son iglesia. ¿Escuchó, hermano? Ahí está, hermano. Los cristianos, los religiosos están en las iglesias. Los son iglesia. Dice Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén.
Escuche, amado hermano. Perdón, hermano. No quiero ofender a nadie, hermano. Porque esta palabra también es para mí, hermano. Los religiosos viven su cristianismo el domingo en el templo, hermano. ¿Escuchó, hermano? Los religiosos viven su cristianismo los domingos en el templo. Aquí adoran al Señor, alaban, Dios te bendiga, gloria a Dios, pero de toda la semana, en sus hogares, con sus familias, trabajos, con sus negocios, en sus colonias, no reflejan de que verdaderamente Cristo es quien gobierna sus vidas. Bueno, no están viendo, perdón, hermano. Viendo su cristianismo los domingos, pero en la semana, hermano, no reflejan de que verdaderamente Cristo es quien gobierna sus vidas. ¿Los conoce, hermano? El cristiano ha nacido de nuevo. El cristiano es productivo. El cristiano es diferente, hermano. Los cristianos no viven para Cristo solo los domingos, hermano, sino todos los días de su vida. De hecho, han decidido tomar su cruz cada día, como lo dice la palabra. En Lucas 9:23 dice: y decía a todos el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cuántos días, hermano? Cada día, y sígame. Esos son los cristianos, hermano. Repito, los religiosos vienen los domingos, alaban, gloria a Dios, escuchan palabra, pero saliendo de aquí durante toda la semana se transforman, hermano. No están reflejando de que verdaderamente Cristo habita en sus corazones. Y es necesario, hermano, que entendamos que si Cristo viene pronto y nos encuentra como personas religiosas, nos vamos a quedar, hermano. Reflexionemos. Repito, los cristianos, los religiosos están en las iglesias, hermano. Los cristianos somos parte de la iglesia. Alabamos, exaltamos su nombre, predicamos el evangelio, damos fruto al 100%. Esa es la labor del cristiano, hermano. Perdón, hermano. Repito, no es para alguien individual, hermano. Número 2, los cristianos hablan de Cristo. Los religiosos hablan de los cristianos, hermano. Lucas 9, 1 y 2 dice: habiendo reunido sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿A qué nos envió el Señor, hermano? A predicar el evangelio. Todos los cristianos, hermano, todos, sin excepción, tenemos un mandato de parte del Señor, hermano. Tenemos que hablar de Cristo a toda persona, hermano, sin temor. Es decir, tenemos que hablar de su salvación, tenemos que hablar de su gracia, tenemos que hablar de su amor, tenemos que hablar de su perdón, tenemos que hablar de su restauración. Ese es el mandato que tenemos como cristianos, hermano. Pero lamentablemente, hermano, hoy en día los cristianos hemos dejado de hablar de Cristo y nos hemos dedicado a hablar en contra de los cristianos, hermano.
Si no, y lo hemos dicho, hermano, no damos frutos como Dios está esperando. No predicamos el evangelio, hermano. Todo cristiano, hermano, desde este servidor, nuestro pastor y todos los que hoy estamos aquí reunidos, tenemos el compromiso de hablar de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Ese es el compromiso, hermano. Reflexione usted y yo. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste de Cristo a alguna persona, hermano? ¿Cuándo fue? ¿O cuándo fue la última vez que murmuraste o hablaste en contra de otros hermanos? ¿O de las autoridades? ¿Cuándo fue? Esa es la reflexión, hermano. Tenemos que comprender que no podemos perder el tiempo en pláticas infructuosas e insensatas, hermano. Dice Primera de Timoteo 2:23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, hermano. Recuerde que todo lo que hablemos en secreto y en oculto en contra de otros hermanos o de las autoridades, un día daremos cuenta delante de Dios, hermano. Un día vamos a dar cuenta, hermano. No nos vamos a escapar. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Así que, ¿dónde estamos, hermano? Los cristianos hablamos de Cristo, tenemos ese compromiso, anhelamos predicar el evangelio porque hemos entendido que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente, hermano. Pero los religiosos, hermano, hoy están murmurando, nada les parece, están en contra de los proyectos, de esto, no dan fruto, no predican, pero sí critican. Cada uno de nosotros debemos reflexionar, hermano. ¿Soy cristiano o soy religioso? Número 3, los religiosos, hermano, llevan al pecador para ser juzgado. Los cristianos llevan al pecador para ser salvado y restaurado, hermano. ¿Está viendo la diferencia, hermano? Juan 8, del 1 al 9, dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado a él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Los religiosos llevan al pecador para ser juzgado como estos hombres, hermano. No hay
emoción más grande para un religioso, hermano, que encontrar a alguien cometiendo pecado, hermano. O saber de alguien que está en pecado. ¿Y sabe para qué, hermano? Para tener la oportunidad de acusarlo y juzgarlo, hermano. Esos son los religiosos, hermano. Como los hombres que llevaron a esta mujer, hermano. Los hombres religiosos que nos hablan en este texto, hermano, no llevaban a la mujer delante de Jesús para que Jesús decidiera si era culpable o inocente. No, no, hermano. Llevaban a esta mujer para que Jesús dictara sentencia de muerte, hermano. O sea, ya la habían acusado, ya la habían juzgado, hermano. Los hombres religiosos. Desafortunadamente, hermano, así hay muchas personas en las iglesias, hermano, que cuando se dan cuenta del pecado de alguien o saben de que alguien está en pecado, hermano, ya tienen listas las piedras, hermano, para hacerlo pedazos, hermano. Esas piedras que hoy se llaman críticas, burlas, murmuraciones, menosprecio, hermano. ¿Y sabe por qué lo hacen, hermano? Porque al igual que estos hombres que llevaban a esa mujer delante de Jesús, se nos olvida muchas veces, hermano, que también nosotros somos pecadores, hermano. Que somos débiles y que un día podemos caer y que cuando caigamos necesitamos ser tratados con misericordia, hermano. A los religiosos se les olvida eso, hermano. Y está esperando que alguno de nosotros caiga en pecado para hacerlo pedazo, hermano. Por eso decía yo, los religiosos llevan al pecador para ser juzgado. Los cristianos, hermano, llevan al pecador para que pueda ser salvado y restaurado, hermano. Esa es la gran diferencia, hermano. El cristiano verdadero, hermano, lleva al pecador delante de Jesús para que pueda ser salvado y restaurado. Se preocupa y ora por el hermano que ha caído, por el hermano que se ha apartado de su comunión con el Señor y no tiene nada, absolutamente nada de tiempo para acusarlo y para juzgarlo, hermano. Ese es el cristiano verdadero, hermano. Pero los religiosos no, hermano. Son totalmente diferentes, hermano. Esa es nuestra misión, hermano. Como cristianos, esa es nuestra responsabilidad. En este día, hermano, el Señor nos hace un llamado fuerte. No destruyamos, edifiquemos y construyamos, hermano. Ese es el llamado del Señor, hermano. No somos nadie para juzgar a otros hermanos, hermano. Si verdaderamente somos cristianos, hermano, y sabemos de que alguien tiene problemas, oremos, hermano. Porque algún día usted y yo podemos caer, hermano. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y todos los días, hermano. Así que cuando un día caigas o caiga, esperamos ser tratados con misericordia, hermano. Amén. Ya no me ama, hermano. Gloria a Dios. 4. Los cristianos ven primero su propio pecado. Los religiosos siempre ven primero el pecado de los demás, hermano.
Lamentaciones 3, 39 al 40 dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos. ¿Y qué dice? Y volvámonos al Señor, hermano. Hoy el Señor nos hace un llamado, hermano, a reconocer el pecado, pero no en la vida de nuestro prójimo, hermano, sino en nuestra propia vida, a meditar en nuestros propios caminos, hermano. Ese es el llamado que nos hace el Señor, hermano. Como cristianos, hermano, somos llamados a corregir el pecado, pero primero en nuestra propia vida. ¿Escuchó, hermano? Primero en nuestra propia vida. Pues, ¿con qué autoridad moral o espiritual vamos a señalar y tratar de corregir el pecado ajeno si no hemos podido corregir primeramente nuestro propio pecado, hermano? Dice amén, hermano. Pero escuche, hermano, pero los religiosos, hermano, no tienen ningún problema en señalar y tratar de corregir el pecado de su prójimo. Por eso el Señor los llamó hipócritas, hermano. Dice Mateo 7, del 3 al 5. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. Entonces, la pregunta es: ¿no se nos permite ayudar a otros a salir de sus pecados o de sus errores? Claro que sí, hermano. Claro que sí. Pero primeramente tenemos que ver y corregir nuestro propio pecado, hermano. Porque si yo ando en alcoholismo, ¿cómo puedo ayudar a otro hermano que es alcohólico, hermano? Si yo todavía tengo ese pecado. O si ando en adulterio, ¿cómo voy a ayudar a un hermano que anda en adulterio? ¿Cómo? Un ciego guiando a otro ciego, hermano. Si yo estuve en adulterio o estuve en drogadicción o en el alcoholismo, pero la gracia de Dios llegó a mi vida y me sacó de ahí, entonces sí puedo testificar lo que Cristo ha hecho en mi vida y puedo ayudar a aquel hermano que está en pecado, que está en adulterio, que está en drogadicción, y puedo decirle: amado hermano, vamos, te ayudo, yo pasé esta situación y por la gracia de Dios Él tuvo misericordia y me sacó de ahí. Yo puedo decirte: vamos, hermano, puedo tener eso. Pero si todavía estoy en pecado, ¿cómo, hermano? Pero los religiosos no, hermano. Los religiosos se gozan, hermano. Usted y yo, ¿qué somos, hermano? ¿Cristianos o religiosos, hermano? Y número 5 y último ya. Hay muchos más, hermano, solo que 5 por el tiempo, hermano. Los cristianos siempre buscan un motivo para alabar. Alabar, no lavar, hermano. Los religiosos siempre ven un motivo para criticar, hermano. Lucas 13, del 10 al 14. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que decía de que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero ahí viene el religioso, hermano. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente:
6 días hay en que se debe trabajar en esto, pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Jesús vio a una mujer que tenía 18 años, dice que estaba encorvada, hermano, y tuvo de ella misericordia y la sanó, hermano. Y el texto dice que esa mujer glorificaba a Dios por haber sido sanada, hermano. ¿Y quién no? Pero hubo un religioso, hermano, el principal de la sinagoga, que en lugar de glorificar a Dios o al Señor por su poder, por el milagro que había visto de haber sanado a esa mujer, no, dice que se enojó porque Jesús la había sanado en día de reposo, hermano. Ese es el religioso, hermano. Y muchas veces eso pasa en las iglesias, hermano. Escuche, amado hermano, cuando un hermano regresa a la congregación, hermano, cuando un hermano regresa a su comunión con el Señor, o cuando algún hermano decide servir aún más al Señor en su obra, hermano, los verdaderos cristianos, hermano, dan gloria a Dios, hermano. Se gozan por aquel hermano que estaba apartado, lo vemos otra vez en la congregación, hermano. Se regocija porque ese hermano había perdido su comunión con el Señor y ha regresado a una nueva relación con el Señor, y nos gozamos porque ese hermano seguramente estaba perdido, estaba sufriendo fuera del Señor. Se regocija porque ve al hermano que tiene el anhelo de servir más a Jesucristo, porque sabe que le va a ir mejor. Un cristiano verdadero eso hace, hermano. Pero también hay los religiosos, hermano, como aquel principal de la sinagoga, hermano. También los hay, hermano, que en lugar de gozarse, en lugar de regocijarse, hermano, critican, hermano. Y buscan la manera de desanimar, hermano. ¿Escuchó, hermano? ¿Los conoce? Voy a comentar algo que es verdad, hermano. No es una historia, de aquí. Hubo un hermano, un líder que pasó a multiplicar el ciclo pasado aquí, hermano. Y daba gloria a Dios el hermano, pues había alcanzado victoria, aparte. Y luego me comenta y me dice que otro hermano se le acerca y le dice: ¿qué? Multiplicaste. Ya se va a perder tu grupo. ¿Quién sabe de dónde agarraste esos hermanos? Y ya lo vas a perder. ¿Se da cuenta? Los cristianos verdaderos nos gozamos con las victorias de los demás hermanos, hermano. Nos gozamos con los triunfos y sufrimos con las derrotas de los hermanos, hermano. Esos son los cristianos verdaderos, hermano. Los religiosos, hermano, se gozan con los fracasos de los hermanos y sufren con las victorias de los demás, hermano. Esas son las diferencias, hermano. ¿Soy un cristiano o soy un religioso? ¿Qué soy? Preguntémonos. Cristo viene pronto. Lo hemos dicho en múltiples predicaciones, amados hermanos. Es necesario que como iglesia de Jesucristo cada día crezcamos como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Anhelemos cada día crecer en nuestra relación con el Señor, en el conocimiento de Jesucristo, hermano. El próximo domingo iniciamos nuestra escuela dominical. Dice amén a eso, hermano. Y se están inscribiendo los hermanos. Pero nos ponemos ahí, es triste que muchos hermanos, hermano, inscríbete, y pasan, hermano. Qué bárbaro. Y perdón por lo que voy a decir, hermano. Y muchos hermanos comentaban, murmuraban, hermano, y decían: es que allá sí, es que aquí no hay escuela dominical, es que aquí hay, y ahora que está, ya no quieren. Pero sí critican, hermano.
Ahí tenemos la oportunidad, amados hermanos. Es necesario que los cristianos crezcamos en el conocimiento del Señor, hermano, de su palabra. Tengamos la oportunidad, ahorita cuando salga, hermano, ahí anótese, por favor, hermano. Y si no se anota, hermano, ahí va a escuchar una palabra del Señor que dice: no eres cristiano, soy religioso. Si no se anota, así va a decir: soy religioso, así se va a ir. ¿Quiénes se van a anotar? ¿Ve? Nada más 3 cristianos tenemos aquí. Dice amén los que se van a anotar. Gloria a Dios, hermano. Analicemos nuestra vida espiritual, hermano. ¿Qué soy, hermano? Necesitamos reflexionar. El cristiano verdadero da fruto, hermano. Dice Mateo 7, 21 y 23, y con esto termino, hermano. No para espantar a nadie, sino para que verdaderamente reflexionemos. Y si no estamos caminando como a Dios le agrada, a partir de hoy, de eso se trata, de que Cristo hable a nuestras vidas, hermano. Hagamos los cambios necesarios, no por el bien del pastor ni de este Señor, sino por su propio bien, porque entonces le va a ir mejor, hermano. Dice la Biblia: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Escuchó, hermano? De lo que decía yo al principio, que los cristianos vienen y alaban y exaltan, gloria a Dios. Bueno, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, escuche, muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces, dice el verso 23, dice el Señor: y entonces les declararé: nunca, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Está fuerte la palabra? Pues estamos a tiempo, hermano. Estamos a tiempo. Es necesario que la iglesia cada día se santifique. Apartémonos del pecado, hermano. Tenemos una encomienda de parte de Jesucristo. Debemos predicar el evangelio. Qué triste ha sido, hermano, en este día que la Biblia dice que glorificar el nombre de nuestro Dios lo debemos hacer a través de muchos frutos, hermano. Reflexione, ¿cuántos frutos le trajiste al Señor hoy, hermano? ¿O cuántos frutos le has traído durante este año? ¿Cuántos? Triste ver pocos, hermano. Todos tenemos una responsabilidad, hermano. El cristiano da fruto. El cristiano se santifica. El cristiano ora por el que está caído y el que está apartado. El cristiano no tiene tiempo para juzgar a nadie. El cristiano lleva al pecador delante de Jesucristo para ser salvado y restaurado. Esa es la misión principal de usted y de mí, que somos discípulos del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Dice amén, hermano. Gloria a Dios. Déselo fuerte a nuestro Dios, hermano. Pongámonos de pie, oremos al Señor y demos gracias por este culto. Salmo 91 dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Padre, alabamos tu precioso nombre en esta mañana, ya a mediodía, Señor, en donde hemos concluido este culto, mas no nos iremos sin antes, Señor, decirte que estamos agradecidos por la oportunidad de entrar ante tu presencia en este lugar, Padre, porque así es lo que tú nos pides, venir a tus pies
venir, Señor, y descansar a tus pies. Y también comprometernos con las cosas tuyas, porque esa es nuestra herencia entre los hombres, herencia que nos llevará al reino de los cielos. Padre, te ruego que bendigas a cada hermano y a cada hermana y a las familias que ellos representan, que están en este culto, que les vaya bien esta semana, primero en lo espiritual y después en lo material. Guarda sus entradas y salidas y que ellos vean con sus propios ojos que tú estás allí, vigilante de todo lo que hacen, de todo lo que dicen e inclusive de lo que no hacen. Te alabamos y te bendecimos. Recibe nuestro culto personal en el nombre de Jesús. ¿Qué decimos, iglesia? Hemos terminado. Dios les bendiga, vaya a casa. Nos vemos el martes en el culto de la oración.